pueden apreciar que está bastante plano aquí. Ese sonido que escuché, no sé si hay algún problema o algo. Si me confirma, por favor. No, puedes continuar. Perdón. Bueno. Ok, entonces estas son las elevaciones. Este paisaje se puede observar desde la cima de lo que es el Cerro Muralla. Esta es parte del Cerro Muralla, justamente esto fue en una estación bastante seca también en donde no tenía tanta vegetación y nos permitió observar la litología y se ve bastante fracturado, tanto que aparentan ser como bloques y justamente esta escarpa que está bastante vertical y estos bloques es lo que le dan una apariencia de ser un muro, ¿verdad? De ahí también el nombre de Cerro Muralla. Incluso existe una versión de repente de pobladores que creen que esto fue realmente construido, ¿verdad? Por el hombre. Entonces, para comentarles un poco sobre el Parque Nacional Cerro Corá, es uno de los parques más importantes de nuestro país, no solamente por la biodiversidad que tiene ese lugar, sino porque es un sitio histórico muy importante. En ese lugar se libró la última batalla, la batalla final, digamos, de la Guerra de la Triple Alianza, fue donde cayó muerto el mariscal López. Entonces, realmente es un sitio histórico bastante importante. Y bueno, desde que se le declaró parque, se ha estudiado bastante la biodiversidad. De hecho, los biólogos están trabajando constantemente en ese lugar. Pero realmente la geodiversidad es casi nula o dejada de lado prácticamente. Y sin embargo, está en una zona prácticamente rodeada de una geodiversidad bastante importante, ¿verdad? En este parque hay algunos senderos y algunas placas en donde se sitúa un poco al visitante, se contextúa en lo que es la historia del lugar y es bastante visitado. Aproximadamente 12.000 visitantes llegan hasta ese lugar y gran mayoría de esos visitantes son estudiantes, tanto del nivel medio como de universidades también. En el parque hay unas instalaciones en la entrada mismo, en donde tiene un pequeño museo, donde hay también alguna exhibición de algunas muestras de rocas y también de algunos artículos históricos. Entonces, nosotros nos gustaría centrar toda la información del turista que es en ese lugar, en el parque, que pueda existir ahí un centro de interpretación, digamos, en donde estos turistas que lleguen ahí puedan tener acceso a esa información, ya sea a través de mapas interpretativos o algo que pueda ser digerible para ellos, que pueda ser sencillo y donde ellos puedan también dar un poco, valorar un poco la geodiversidad del lugar, tanto de lo que han ido observando hasta llegar al parque a lo largo del camino, como dentro mismo del parque que es el Cerro Muralla, ¿no? Entonces, en Paraguay, la verdad que esta es una temática del geoturismo como tal, bastante reciente, pero bueno, es innegable que tenemos muchos recursos realmente que por su valor escénico y científico pueden desarrollarse como recursos geoturísticos, ¿no? En los últimos años, emprendimientos privados han desarrollado más lo que es el turismo, digamos, ecoaventura, en donde esto también promocionó bastante estas áreas naturales y cada vez más turistas recurren a estos lugares. Estos son otras locaciones justamente cercanas también de emprendimientos privados esto se llama Chacurrú, donde se puede ver también algunos bloques de la arenisca, están bastante fracturados, hay incluso cascadas, es bastante lindo. Y así es como llegamos que al geoturismo y a la educación, ¿verdad? Que es muy importante la educación y comprensión de estos recursos, porque a través del geoturismo permite que el visitante pueda comprender lo que está observando, ¿verdad? Dónde está parado y pueda también valorizar y eso puede impulsar también actividades favorables para la geoconservación, ¿no? Esto también es parte de ahí, de Chacurrú, del ecoturismo Chacurrú, en donde se pueden ver perfectamente las estratificaciones, estratificación cruzada y más. Entonces,
Esto, por ejemplo, puede ser perfecto para posibles salidas de campo, de alumnos de geología y demás, donde se puede ver realmente son ejemplos del libro, la estratigrafía en ese lugar. Bueno, entonces, como mencioné, estamos todavía en etapas bastante preliminares de este trabajo, pero a priori nosotros tenemos en cuenta varias fortalezas y desafíos para ese lugar, como ser la aparente compatibilidad de los usos que ya se están dando en el área, como son la agricultura, ganadería y protección turismo, digamos, porque la gente realmente va a hacer ecoturismo en ese lugar y existe el parque, entonces el parque recibe varios turistas. Algo muy importante también que consideramos es que existe muy buena accesibilidad, no hay mayores problemas para acceder, todo está cercano, cerca de la ruta, entonces eso posibilitaría bastante un circuito geoturístico. Y también es importante mencionar la cercanía a importantes centros urbanos, tanto paraguayos como brasileños, como mencioné al principio, ¿verdad? La ciudad de Pedro Juan Caballero recibe bastante intercambio del lado brasileño y viceversa, entonces eso también puede potenciar bastante este circuito geoturístico. También consideramos que existiría una baja fragilidad del recurso. Como mencioné, todavía no se hicieron más trabajos detallados, pero como usualmente son las formaciones rocosas y en relación al uso que se le daría, no sé, como es más bien de visualizar y de paisaje y todo desde la ruta se puede observar, entonces realmente no habría como mucho problema en ese sentido. Y bueno, y que esta propuesta puede desarrollar el turismo local y que puede integrar justamente estos puntos que ya se están explotando, digamos, como es la riqueza escénica del paisaje, la geología y la cultura y la historia del Paraguay, que es muy importante en ese sitio mismo. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Ahí les dejo también mi contacto por si quieran comunicarse. Muchas gracias, Jen. En relación a algunas preguntas que estuve viendo, ¿en qué se relaciona con Brasil? La pregunta de Anet te está preguntando a qué está correlacionado las estructuras geológicas. Sí, sí, justamente preguntaban la relación con Brasil. ¿Esas areniscas serían relacionadas con la arenisca de Botucatú y Piramboya en parte? Solo que a nosotros nos toca más la parte eólica, digamos. Si hay otra pregunta. Sí, ¿a qué obedece la alineación de los iceberg de Bellavista? Pregunta Ujú. el doctor Lacreu. Ok. Bueno, nosotros consideramos que están relacionados a intrusiones alcalinas que tenemos en esa zona. Y consideramos también que eso fue lo que pudo haber causado que se mantuvieran estos índices, ¿verdad? Que no se hayan erosionado por completo. Y bueno, como se ven en los DEM, realmente existe una alineación Cerro Sarambí, Chirihuelo y demás. Para complementar, son grandes alineamientos que se ven en la zona que se relaciona con las diabasas, las alcalinas, y una dirección noroeste-sureste, justamente las como direcciones principales. Eso es lo que, y están perfectamente alineados. Sí, Jennifer, no sé si me escuchas. Muchas Sí, te gracias. escucho, Héctor. ¿Qué Bueno, tal? bien. ¿Y esas intrusiones alcalinas con qué procesos se relacionan? ¿Por casualidad con la ruptura de Pangea? Sí, sí, exactamente. Ah, Así es, Héctor. Sí. porque me Esos parece que fueron los... ahí me Sí. parece que tienen un potencial enorme este, para, digamos, la historia geológica del paisaje ese, ¿no? Porque están vinculando las areniscas de Botucatú, que habría que ver si tienen algunos buenos geositios para mostrar los cambios climáticos o los paleocambios climáticos y los indicios de la ruptura de Pangea que a veces pasan desapercibidos, sobre todo cuando estamos tan hacia el interior del continente. Así que bueno, me imagino que tienen mucho trabajo por delante, así que auguro que puedan explotar y trabajar muy bien con estos lugares. Así que felicitaciones. Éxito.
Muchas gracias. Sí, totalmente. Esas alcalinas, bueno, yo no mencioné mucho acá porque como nos centramos un poco más en lo que es la parte histórica y más en lo que está centrado cerca del parque, pero indudablemente esas alcalinas tienen que entrar también y tienen que detallarse mejor, ¿verdad? Eh, Como mencioné, nuestra idea justamente es poder hacer más, o sea, un trabajo más detallado con los inventarios y demás, y ahí seguramente van a ser agregados nuevos sitios o descartados allí en esos trabajos. Así es. ¿Alguien dijo en el chat algo de la guerra? No estoy segura. En serio, muchas personas fueron a la guerra del Paraguay. Sí, que muchos dijeron que la región era muy parecida con el Brasil. Exacto, sí. Solo que creo que del lado brasileño se mantuvieron más esos asaltos. No se erosionaron tanto como en esta zona. Pero el paisaje es realmente muy parecido. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Creo que ya no hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Vamos a continuar entonces con Rita. Bueno, vamos a escuchar a la ingeniera Rita Rodríguez, que es egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde estudió Ingeniería Civil e Ingeniería Geológica. Trabajó 10 años en el área de Ingeniería Civil en proyectos de infraestructuras importantes en Panamá. Actualmente trabaja como asistente de investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá en el área de Geología. Forma parte de un grupo de investigación propuesta Geoparque Puente de las Américas y trabaja también como consultora independiente para proyectos de construcción. Y actualmente es coordinadora también en comunicación e imagen en la IGEO. Te escuchamos, Rita. Rita, tienes el micrófono apagado. Rita. Muchas gracias, María, por esa introducción. ¿Me confirman si se ve mi presentación? Se ve, Rita. Buenas tardes. A mí me toca hablarles un poco acerca del geopatrimonio y la educación en Panamá, específicamente de la experiencia del campamento Volcán. Investiga y aprende sobre volcanes, que son una de las actividades que realiza el grupo de investigación propuesta de Geoparque Puente de las Américas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Quiero dar inicio indicando que Panamá tiene una geología muy particular que causa el interés de la comunidad científica internacional. Sin embargo, el sistema educativo panameño no ofrece mucho espacio para despertar en esas nuevas generaciones el interés por la geología. Es por ello que en el 2018 la UTP decidió participar en la convocatoria del programa de campamento científico y tecnológico que ofrece la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, donde el proyecto resultó seleccionado. Y en febrero de este año logramos ejecutar el proyecto durante 8 días en el corregimiento del Valle de Antón. Para participar, los chicos tenían que tener entre 15 y 17 años y estar debidamente matriculados en el sistema educativo panameño. Para su escogencia se hizo una encuesta donde básicamente el objetivo principal era verificar el interés de los chicos por la geología y por participar de la actividad. No limitamos a un bachiller, en concreto la actividad fue abierta a todos los bachilleres y con esto conseguimos tener jóvenes que estudiaban tanto bachiller en ciencia como bachiller en turismo y otros bachilleres diferentes. El objetivo de este campamento era dar ese conocimiento científico del volcán El Valle y que los chicos tuvieran las herramientas para aprender sobre el mismo. La proponente principal de este proyecto fue la doctora Tisla de Destro, quien es profesora en la Universidad Tecnológica de Panamá y quien impartió durante los días del campamento temas de carácter geológico junto con el ingeniero Ernesto Martínez, también de la UTP, las estudiantes de Ingeniería Geológica Hilary Sandoval y Judith Sánchez, y mi persona.
Pero claro que tengo que decirles que para hacer este tipo de proyectos se requiere de un equipo que sea multidisciplinario, ya que no solamente teníamos que contar con personas que manejaran esa información técnica, sino también personas que nos ayudaran a traducir eso a un idioma que los jóvenes comprendieran. Es por ello que en el equipo también se contó con la Magister Digna Caicedo, quien nos ayudó. Ella es especialista en pedagogía y nos ayudó al desarrollo de toda esa metodología de las actividades y acompañó todas las actividades de carácter conceptual y a revisar las metas. También el equipo contó con la participación de Guillermina Calderón, quien es guía turístico en el Valle de Antón y Protección Civil, y ella fue nuestra responsable de seguridad, dando todas las capacitaciones de este tema y acompañando en cada una de las giras y los senderos. Finalmente, el equipo estuvo integrado por Amanda Destro, presidenta de la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá, quien fue la encargada de impartir estos conceptos de cultura, clasificación, museos y también nuestra responsable de logística durante los días del campamento. Todo el soporte técnico de este proyecto se dio gracias al personal de compras, transporte, finanzas, la dirección de investigación y otros departamentos más, quienes nos apoyaron durante el desarrollo de los 8 días y todo el trabajo que se hizo previo al evento. Y tenemos que darle un agradecimiento a la ingeniera Eufemia Lang, quien también fue voluntaria durante esos días de campamento. Ahora les quiero hablar un poco acerca del programa que se llevó. Condensar en 8 días información geológica desde cero fue todo un reto, pero lo logramos hacer en la medida de lo posible. Para ello, tengo que empezar diciéndoles que, como su nombre lo indica, volcán hace alusión a un campamento sobre volcanes. Pero resulta que en Panamá no tenemos conciencia de haber sufrido sus manifestaciones. Es más, no lo consideramos importante en el impacto paisajístico y tampoco se utiliza como una herramienta para despertar en los jóvenes ese interés por la ciencia. Es por ello que tuvimos que iniciar con temas tan amplios como rocas y minerales, métodos científicos, pasando con conceptos relativamente nuevos como fue geoturismo y geoparques, para aterrizar finalmente en la historia geológica del valle y el impacto que ha tenido sobre nuestro territorio. Durante estos 8 días, aparte, a los chicos se les inculcó mediante el uso de unas aplicaciones como fuera un Collector y ArcGIS Online, para así despertar en ellos el interés por los sistemas de información geográfica. De la parte cultural, se visitaron museos como el Museo Victoriano Lorenzo, se realizaron noches de talentos y también actividades de integración. El proyecto también buscaba tener una conciencia ambiental sobre los jóvenes. Es por ello que todas las giras estaban acompañadas también de la limpieza de los senderos y también se le inculcó el trabajo en grupo en las diferentes actividades. Al finalizar el día, todos los chicos tenían que armar ya fuera un PowerPoint o un History Maps en ArcGIS Online para que así fuera su sustento para el último día que tenían que hacer su presentación final. Para lograr todo este programa, el día iniciaba a las 7 de la mañana con el desayuno, pasando por todas las actividades hasta las 8:30, 9 de la noche, que se finalizaba con las noches de talento, incluyendo los tiempos de receso y descanso entre cada actividad. Ahora les quiero comentar un poco acerca de ese patrimonio geológico que tuvieron la oportunidad de estudiar los muchachos en estos días. Ellos pudieron ver 4 de los geositios que estudia el grupo de investigación, que fue la Caldera del Valle, el monumento Cerro Gaital y la India Dormida en el corregimiento del Valle. Y también en la comunidad de Membrillo lograron visitar las minas de Piedra Jabón. Los jóvenes que participaron en el campamento eran del Valle y de Membrillo. Ese era un requisito para participar. De Membrillo les puedo indicar
que esta comunidad está en la base del volcán El Valle y que en esta área hay unas minas donde se extrae una roca que se conoce como piedra jabón, que es una roca lo suficientemente blanda con la que los moradores fabrican artesanías. Del Valle de Antón, les puedo decir que es una de las calderas de colapso mejor preservadas y visibles que tiene Panamá. Prácticamente desde el centro del pueblo, como de todos los cerros que están a su alrededor, se puede ver esa forma de anfiteatro que tiene. Y dentro del poblado también se encuentran aguas termales, domos y fallas que nos recuerdan ese pasado geológico. Por lo menos el volcán El Valle, les puedo decir también que es un estratovolcán del cuaternario de nuestro país, gracias a un corte que se realizó para construir la carretera que pasa por el Cerro La Cruz. Inclusive se puede detectar fácilmente las capas de ese estratovolcán. Y desde la cumbre de tanto de este cerro como de otros, se puede apreciar todo el panorama de esa caldera de colapso que se formó hace un poco más de 1 millón de años y que es donde está actualmente el pueblo del Valle. También les puedo decir que esa caldera tiene unos 6 kilómetros de diámetro aproximadamente, y cuando uno se pone en estos cerros, uno puede alcanzar incluso a imaginarse cómo toda esta zona tuvo cubierta de agua durante aproximadamente 500.000 de años, ya que en el valle hubo un lago. Prueba de esto es que las rocas se han encontrado rocas que se formaron en presencia de agua, y también la base del pueblo está sobre sedimentos lacustres. Los jóvenes también pudieron aprender acerca de los domos volcánicos. Los principales domos que tiene el valle son unos cerros conocidos como el Gaital, Pajita y Caracoral, siendo el Gaital el punto más alto del valle con 1.185 metros de altura y sobre el nivel del mar. Y estos domos tienen una edad aproximada de 1 millón de años. Ellos aprovecharon las fracturas angulares que ocasionó el colapso caldérico para salir el magma que quedaba en la cámara, y se formaron estos domos. Ellos, aparte de aprender acerca de la forma como tal de los domos, tuvieron la oportunidad de visitar, gracias a una cantera abandonada que se encuentra en el pueblo, la parte interna de un domo, tomar muestras de roca e incluso hacer un levantamiento geológico. Otro tema que tratamos durante el campamento fueron las fallas, y para explicarle a los chicos, hicimos un sendero, que fue el sendero al Chorro de las Mozas. Resulta que logramos explicarle que todo el agua que estaba en el Valle de Antón se logró desalojar gracias a la falla del río Antón, un río principal del área, y ellos pudieron hacer reconocimiento de las fallas y contactos litológicos a lo largo de todo este sendero. También pudimos transmitirle que las aguas termales del valle, que la mayoría se ubican en la parte sur del pueblo, se alimentan desde la parte norte, donde se encuentran los domos, gracias a ese sistema de fallas. Finalmente, la historia nos llevó hasta la India Dormida. Fue el último sendero que realizamos los días de campamento. Estos cerros se llaman así gracias a que a la distancia se dibuja la silueta de una mujer acostada, y este cerro encierra una historia de una doncella indígena y es mejor conocido como la India Dormida. Pero su forma se debe al colapso caldérico, y la falta de vegetación en su cuerpo se debe que allí reposan las últimas erupciones del Valle de Antón. Fue una erupción muy pequeña, así que prácticamente solo cubre el cuerpo de la India, y todo lo que ven de la cabellera, que es un bosque, se debe a que estas son erupciones mucho más antiguas que ya han podido generar suficiente suelo residual para dar soporte a esta vegetación. Para lograr transmitirle toda esta información a los jóvenes durante estos 8 días, fue necesario el uso de maquetas. Utilizamos 2 maquetas en el campamento. También se hicieron mapas geológicos, pero de manera muy didáctica,
mapas de topografía, se hicieron talleres, experimentos como erupciones volcánicas, y a cada joven se le dio un portafolio donde estaban todas las guías de las actividades que se iban haciendo día tras día. Para evaluar el campamento, se utilizaron varios métodos. Para iniciar el primer día, se le hizo una encuesta inicial a los jóvenes para verificar si el programa que llevábamos estaba bien encaminado. En esa encuesta inicial pudimos determinar que el interés principal para participar de los jóvenes era el tema geológico, seguido por la curiosidad por la actividad y esa necesidad de orientación. También descubrimos que la mayoría no podía explicar el origen de las montañas, con todo y que vive en este territorio. Y también verificamos el manejo de algunas herramientas de computadora, principalmente el Collector Bayargis. Vimos que la mayoría no tenía ningún conocimiento. Era algo que sabíamos, ya que es una herramienta que se utiliza más a nivel de universidades y que requiere son herramientas de licencia. A lo largo de los días también evaluábamos cómo había sido el desempeño del proyecto y del campamento, y bueno, podríamos indicarles que el 100% fue positivo a través de la metodología que se utilizó. Les gustó mucho para desarrollar las actividades. También con las giras lograron entender los conceptos que se planteaban en el día y les gustaba el trabajo que hacían los instructores. En cuanto a los conceptos geológicos, midiéndolo a lo largo de los 6 días, el 94% logró describir los conceptos que se desarrollaban ese día. Incluso las encuestas diarias tenían una autoevaluación donde los chicos tenían un promedio del 78.5% fue positivo, aunque ellos incluso indicaban cuando lo pudieron hacer mejor o que no se esforzaron lo suficiente. Aparte de la bitácora, también teníamos un muro que era de manera anónima, y ahí también determinábamos qué tanto les había gustado o no las actividades a los jóvenes. Y la verdad es que era interesante leer esos mensajes, como que les gustaba aprender sobre las rocas y los minerales, o que se estaban interesando en seguir estudiando la geología y cómo les llamaba la atención mucho lo que eran las giras. Finalmente, el último día del campamento, los jóvenes presentaron todas sus diapositivas y story maps que habían desarrollado durante los días de campamento, y fue muy interesante, ¿no? Porque dieron a conocer y sustentaron lo que habían aprendido, pero aparte también le facilitamos una encuesta final donde dio como resultado que la oportunidad de relacionarse con conceptos de ciencia, tecnología e investigación, el método científico y el trabajo en equipo fueron muy bien vistos por ellos. Además, en el tema tecnológico, el manejo del Collector Bayargis les gustó mucho. Incluso algunos nos comentaron que quisieran estudiar ingeniería geomática o alguna ingeniería que tenga que ver con este tipo de herramientas. Y les pareció muy interesante los conceptos geológicos, principalmente las estructuras geológicas y petrográficas, seguida por el concepto de geoparques. Les tengo que dar las gracias por escucharme. Quiero tomarme este tiempo también para saludar a algunos de los chicos que vi que se conectaron a la presentación, y que gracias a ellos fue que se logró llevar a cabo este campamento, y a Senacid, quien fue también el que financió el proyecto como tal. También les dejo mi contacto por si tienen alguna duda. Tengo un video, les prometo a todos que les voy a subir el video en la página de YouTube de la IGEO para que puedan ver el video del campamento. Y muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Entonces, pasamos contigo, Diego. El licenciado Diego Adán López. Él es docente técnico desde 2014 y encargado de cátedra desde 2015 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en didáctica universitaria. También es miembro titular de la Asamblea Universitaria por el Estamento
de egresados de la misma facultad. En relación a su ponencia, es miembro del Comité de Gestión de Geoparques en el marco del Programa Internacional de Geociencia y Geoparque de la UNESCO. Y recientemente está en la comisión también de logística, de la IGEO. Entonces, vamos a escucharle a Diego. Gracias. ¿Me pueden escuchar? Te escuchamos, Diego, y vemos tu presentación. Sí, Diego, se te escucha muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por esperar. Le pido disculpas por las fallas técnicas, pero bueno, son cosas que pasan. Quiero presentarles un poquito sobre el recorrido guiado por patrimonios geológicos para el ciclo escolar básico y nivel medio de la educación paraguaya. Bueno, vamos a dar inicio. Quiero empezar con la Semana de la Ciencia que ofrece nuestra casa de estudio todos los julios de todos los años, ¿no? La institución educativa de todo el país, durante una semana, acuden a nuestra casa de estudio y el año pasado registramos aproximadamente casi 3.000 alumnos, pero nos preguntamos siempre, ¿era suficiente esto para nosotros, para los educadores de la geociencia? ¿Era suficiente? Porque los colegios, en la dinámica en la que van participando, pueden observar todas las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que son 13 carreras. Por lo tanto, medio que a nosotros se nos dificultaba bastante en su momento poder conversar mucho con las autoridades y con los alumnos sobre todas las cosas y dar a conocer nuestra propuesta educativa. Entonces, observamos dificultades en que en la difusión y promoción de nuestras carreras, sobre todo, se nos dificultaba también la visita a las instituciones educativas porque al no conocer mucho de lo que se trata, la geología, había muchas dificultades y mucho más con las ofertas educativas desde el punto de vista profesional. Y sobre todo, lo que identificamos también era el desarrollo del programa de los profesores con respecto a la geociencia. ¿Por qué? Porque solamente en el bachillerato de ciencias básicas, solamente en el primer año se enseña geología. Todos los otros bachilleres prácticamente, si bien está contemplado la ciencia de la Tierra, está como unidades solamente. Entonces, pudimos analizar en este contexto todas esas dificultades. Entonces, hicimos una encuesta a profesionales de la educación y se tomaron 21 profesionales, donde también estaban presentes autoridades. ¿Y qué nos dio como resultado? Primero, ¿se estudia geología en Paraguay? Sí, obviamente, por todo el desarrollo de difusión durante estos años, sí, sabían todos. Pero acá comienzan las dificultades. ¿Sabe dónde se estudia geología? Ya ahí comenzamos con una dificultad. El 23,8% ya medio desconocía este tema. Y después lo más alarmante que vimos es, ¿conoce las áreas de la geología? Más del 50% prácticamente sabían dónde se estudiaba todo, pero no sabía las áreas que abarca la geología. Entonces, teniendo estos datos, comenzamos. ¿Cómo nace esta propuesta? Esta propuesta nos propusimos que los jóvenes puedan observar en el terreno lo que se desarrolla en sala de clase. Es algo muy importante, porque siempre se torna fastidioso para los alumnos no poder conocer el terreno. Que lo teórico tenga relación con lo práctico, ofreciendo para ello un servicio de visitas guiadas. Muy bien. Continuamos. ¿Y qué promueve este recorrido? Este recorrido promueve la geoeducación, el tour a estudiantes y público en general, la geoconservación, el mantenimiento del lugar muy importante, ¿no? Y la cultura y tradición, algo bastante trascendente para nuestro pueblo, para nuestro país, que de a poquito se va perdiendo. Entonces, los objetivos, claro, tuvimos que desarrollar objetivos generales específicos
porque todas las supervisiones dentro del sistema educativo nos piden eso, que le desarrollemos por lo menos objetivos generales específicos. Entonces propusimos otorgar conocimiento sobre la evolución geológica de manera a completar el programa de la materia de geología. Esta ruta geológica es un excelente recurso didáctico para la enseñanza de la geología. Esto ya era trascendente para las autoridades porque nunca nadie propuso esto. Muy bien, y los específicos que tenemos es observar 6 afloramientos de distintos tipos de roca, interpretar una serie de transformaciones en la corteza terrestre, comprender cómo influye cada tipo de roca en la formación del paisaje y reconstruir la historia del lugar. Acá los alumnos ya prestan atención porque ya empiezan a generar un poquito más de interés. Muy bien, sobre los patrimonios geológicos, también hay un desconocimiento bastante interesante sobre los patrimonios. ¿Para qué sirve? ¿Qué son? Bueno, permiten estudiar e interpretar. ¿Pero qué cosa? Bueno, el origen, la evolución del planeta, los procesos que lo han formado, además de conocer la cultura que ha ido modelando el entorno. Entonces acá ya nos paramos de otro punto de vista, no solamente para los alumnos, sino para los educadores. Muy bien. Pero teníamos también solamente muy pocos lugares, muy pocos patrimonios que eran explotados en este sentido. Simplemente acudíamos a 1 o 2 lugares. Muy bien. La guía de trabajo para los alumnos que completarán para las paradas programadas son los siguientes. Reconocer las principales rocas, o sea, nosotros otorgamos un folleto, ¿no? Una guía de trabajo para que ellos puedan ir completando, aprender a interpretar los mapas geológicos, cosa que nunca vieron, comprender cómo influye cada tipo de roca en la información del paisaje y reconstruir la historia geológica del lugar. Muy bien. Procedimiento y metodología para el desarrollo del recorrido. Bueno, la temática es retamente práctica, disponen de folletos explicativos, cada punto programado. El profesor guía da a conocer la geología local y regional, siempre trasladándolo en un contexto, primero global, en qué condiciones está el planeta, y después nos vamos introduciendo la geología local, ¿no? Los alumnos tienen una interacción directa con el profesor, algo que no venía sucediendo porque en las visitas que teníamos a la facultad simplemente era mostrar los materiales y había muy poco diálogo con ellos. Bueno, las referencias que utilizamos para desarrollar este recorrido eran material elaborado allá por la década del 90 con los profesionales tanto extranjeros como locales, pero también pudimos y empezamos a hacer nuestras propias digitalizaciones. Claro, como ustedes podrán ver, la variedad y la diversidad geológica que tiene este recorrido, ¿no? Prácticamente es muy abundante, que pasamos de un precámbrico prácticamente a principios del Cenozoico. Muy bien, ¿en qué consiste el recorrido? Bueno, nos trasladamos primero a Areguá, ¿no? Areniscas columnares, prácticamente muy famosas, ¿no? Después vamos a San Bernardino. Aparte del paisaje, tenemos un granito, ¿sí? Del precámbrico. También tenemos, de ahí nos trasladamos al departamento de Paraguarí, donde existe un cerro que se llama en guaraní Peró, o sea, pelado, ¿no? Que no solamente tiene un valor geológico, sino que cultural y de tradición. De ahí nos vamos hacia el municipio de Yaguarón, ¿no? Una arenisca, en parte silicificada, pertenece totalmente a otro periodo. También nos vamos al municipio de Villeta, donde acá hay un registro de sedimentación glacial. Y, por último, a una nefelinita, ¿sí? Prácticamente de principio del Cenozoico, ¿no? Oligoceno, Mioceno, y que fue una cantera y quedó a disposición del público. Entonces, toda esta diversidad geológica nosotros la podemos mostrar en un solo día de recorrido. Muy bien, pero tenemos un punto en un recorrido, y quiero aclarar que está todo a menos de 200 metros de ruta, ¿sí? Pero tenemos un punto didáctico específico en el departamento de Paraguarí, donde existe, como podrán ver, en el Cerro Cristo Redentor, donde muestra la flecha, tenemos una roca metasedimentaria, ¿no? Precámbrica, y a menos de 200 metros
tenemos un paquete sedimentario denominado grupo KQP, un paquete sedimentario donde podemos observar conglomerados, areniscas, ¿sí? Entonces, esas areniscas pueden observarse bien las estratificaciones en un área muy pequeña y de donde se toma la imagen prácticamente, ¿no? Tenemos otro punto didáctico, donde nosotros llegamos con los alumnos, les damos la información, desplegamos nuestros mapas geológicos, le explicamos a qué era y periodo pertenece y cuál es la aplicación que tiene este material. Y el punto, ¿no?, de donde se tomó esa imagen prácticamente pertenece a otro periodo geológico que pertenece al grupo Asunción, es uno de los extremos del rift, es un fanglomerado, como ustedes podrán ver, una sedimentación totalmente caótica. Entonces, este es uno de los puntos didácticos más importantes que nosotros utilizamos durante este recorrido guiado. Muy bien, otros puntos, ¿no?, siguiendo con el recorrido, siempre con la temática de llevar a los alumnos a hacerle partícipe de la interacción con la naturaleza, ¿no? Siempre entre preguntas y respuestas, ellos van interpretando cada vez mejor en qué contexto está el planeta, pero sobre todo, lo que le genera mucha más dudas e interés es sobre esta sedimentación glacial, ¿no? Y también está dentro del recorrido, como le mostré anteriormente en el mapa. Bueno, también estamos apostando a estos lugares, ¿no?, con la geoinclusión. No solamente elegimos estos patrimonios porque son atractivos, sino porque también ya se están preparando para recibir personas de todo tipo, con todo tipo de dificultades, y también estamos desarrollando dentro de nuestro departamento algo como la descripción inclusiva, ¿no?, para personas no videntes, como les puedo mostrar acá, la descripción de tipo braille. Bueno, siguiendo nuestra meta, nos pusimos metas también, construir con el desarrollo educativo todo el conocimiento de la evolución geológica de todo el patrimonio más cercano que tenemos. Tenemos mucho más patrimonio, pero estos son los más cercanos que están dentro del departamento central, parte del departamento Paraguarí. Bueno, también es necesario comentarles la carga horaria que tiene esto, que los docentes están muy interesados y muchas veces se les dificulta sacar a muchas personas durante 2 o 3 días, acampar, es mucha responsabilidad para ellos. Entonces, todo este recorrido que les mostré tiene un total de 10 horas reloj, exacto, con el almuerzo, con la interacción, con la recreatividad que ellos pueden tener. Muy bien. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los desafíos que tenemos y que pudimos observar es volver a generar un material didáctico mucho más amigable. Tenemos que entender muchas veces que nosotros tenemos un diálogo entre colegas que mucha gente no entiende, entonces nos propusimos desde el Departamento de Geología empezar a trabajar con el Ministerio de Educación sobre este tema. Y no solamente eso, sino que empezar a difundir de forma audiovisual, generando materiales en YouTube. Hace poquito inauguramos nuestro canal, que pueden visitarlo. Se llama Geología Guaraní. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Les quería presentar esto. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Diego. Creo que ahora pasamos a las preguntas. María Julia. Sí. Para Diego, preguntan si hay solo 2 cursos. Nosotros identificamos en esa encuesta también, y en ese diálogo constante que tenemos con las autoridades, que es un desafío importante difundir la geociencia. Sí, tenemos en el primer año solamente la materia específica como geología en el bachiller de ciencias básicas. En todos los otros bachilleres técnicos también se incluye, pero en pequeñas unidades. Entonces, el desconocimiento es mucho, si bien se sabe que en la Facultad de Ciencias Exactas se estudia la carrera, como mostré, no prácticamente el desconocimiento de las áreas que abarca nuestra disciplina prácticamente estaba siendo desconocida. Quiero dejar en claro que por muchos años nuestra carrera fue una de las
pocas y de las que tenían menos alumnos, durante todo este proceso ya dejamos de ser el vagón de cola de este tren, que es la universidad, y ya no estamos en el último puesto, sino que por semestre ya vamos teniendo mucho más alumnos. Muy bien, creo que ya está respondido entonces. ¿Alguna otra pregunta para Diego? Bueno, si no, hay preguntas para Rita. Rita. Sí, dime, María. Yo quería preguntarle a Diego. Ah, si bien. me están escuchando. Después de esas 10 horas de trabajo, ¿hay alguna instancia de evaluación o realizan algún balance de los aprendizajes o de las dudas y de intereses de los alumnos? Sí, profesor, pero por lo general queda a criterio del profesor. El profesor nos pide a nosotros esa guía de trabajo, nosotros le proporcionamos esa guía y en el transcurso de la semana siempre tenemos buenas réplicas y es más, ya estábamos haciendo antes de la pandemia prácticamente los 2 semestres de recorrido, cosa que no pasaba antes, entonces ya la demanda cada vez era mucho más, pero siempre el proceso de enseñanza y aprendizaje ya quedaba a cargo del profesor, en este caso de cada institución educativa. Ajá. Y mi curiosidad es si a través de los distintos experiencias que han realizado, si han logrado optimizar o si han modificado algo de los recorridos y de las propuestas. Teníamos una propuesta, sí, profesor, teníamos una propuesta prácticamente un poco más alejada para mostrarles los precampus que tenemos en el sur, pero lamentablemente no llegamos a desarrollarlo porque la idea era hacerla este año, ¿no? Si bien este año ya estamos con los temas audiovisuales, estamos tratando de que cuando termine todo este tema de la pandemia, trasladarnos un poquito más al sur, donde geológicamente Paraguay es muy interesante, sobre todo en la región oriental. Bueno, gracias, Diego. Muy amable, profe. Diego, preguntan María. también si la gira es abierta al público en general. Sí, en un principio la idea solamente era para las instituciones educativas, pero tuve la sorpresa, el año pasado me contactaron gente de formación docente también, que estaban muy interesadas, y sin problema, ¿no? Ellos solamente tienen que acudir con una nota a la Facultad de Ciencias Exactas Naturales, una vez que da el ok nuestro señor decano junto con la directora, Ana María Castillo, ya estamos predispuestos y esto no tiene ni un costo, porque consideramos que tenemos un compromiso muy importante con nuestra disciplina y con la sociedad, y mucho más este tema de darnos a conocer juega un papel muy importante para nosotros, porque tenemos que tomar el toro por las astas, prácticamente nadie va a jugar el partido por nosotros. Es muy fácil, ¿no? Muchas veces estar en la tribuna y gritar, hagan esto, hagan lo otro, pero hay un empoderamiento de esta nueva generación de profesionales de decir, bueno, basta, hagamos nuestras cosas sin depender tanto de la gestión política de turno a nivel país. Y bueno, y acá estamos y con buenas personas, con mucha voluntad para seguir todo este tema. María, yo tengo las preguntas acá escritas, si quieres las leo. Las tuyas, Rita, muy bien, muy bien. Te dejo la palabra entonces, Rita. Gracias. La primera que hizo creo que fue Héctor, sobre los riesgos geológicos y se abordaron en el campamento. Bueno, tengo que decir que el Valle es un volcán que se considera ya extinto, pero de igual forma los temas que tenían que ver con riesgos geológicos que se trataron fue principalmente el tipo de erupciones que hay en los volcanes de Panamá, que actualmente solo hay uno que está dormido actualmente, pero que podría hacer erupción, y que nuestros volcanes tienen erupciones de tipo pliniana, así que cuando ocurran van a ser muy grandes. Y también se tocó el tema de deslizamientos
principalmente cuando íbamos a los senderos, por temas de seguridad, porque como las paredes del valle son tan verticales, a veces tienden a tener algunos deslizamientos. La otra consulta que me hicieron fue si hay una metodología para dar seguimiento al campamento. Pues este programa que lo lleva Senacid sobre campamento científico y tecnológico incluye incluso un informe final donde se describe todo lo que se hace a través del campamento y se pasan los contactos de todos los chicos que de nuestro campamento eran 25 los que íbamos a capacitar, y se le da seguimiento para ver si algunos se interesan en estudiar ciencia o ingeniería o algo de los temas que se dieron durante el campamento. Entonces esa tarea sí la lleva Senacid, pero incluso una de las profesoras de turismo del Valle tenía la idea de que los jóvenes que habían participado en el campamento este año dieran charlas sobre lo que aprendieron, pero por el tema de la pandemia y que las clases ahora están a distancia, eso como que se complicó un poco, pero es así. Preguntaron también si se podía replicar en otros países, y bueno, nuestra idea es incluso replicarla aquí en Panamá en otras áreas, porque es una experiencia muy interesante. Solo se tiene que tener el estudio del geositio como tal, porque la idea es agarrar esa información técnica y traducirla a ese lenguaje que los chicos entiendan. Entonces, incluso nosotros hemos visto otras áreas que son de temas de paleontología, donde se podría replicar un tipo de campamento como este. Y todos los años Senacid abre esta convocatoria para presentar campamentos para el año siguiente. Bueno, por el tema de la pandemia actual, nosotros incluso estábamos pensando en preparar otra convocatoria, pero como todo se suspendió, estamos a la espera. Pero sí es una metodología que se puede adaptar a diferentes regiones y es muy interesante, en verdad. Creo que el mejor resultado es cuando, por ejemplo, subimos a la India Dormida, que fue el último día, escuchar a los muchachos diciendo que la próxima vez que ellos fueran a la India iban a poder explicar que ahí había un lago, que estaban sobre las rocas más jóvenes, que el domo tenía 1 millón de años. Entonces, escuchar de parte de ellos, poder explicar lo que es su entorno, fue como muy interesante. Y mi correo lo puse en el chat. Volví a escribir mi correo, es rita.rodriguez1@utp.ac.pa. Creo que contesté todas. Sí, creo que sí, Rita. Sí. Hay una pregunta para Diego, que dice que ¿cuál es el punto más o preferido, más interesante para él en cuanto al recorrido y por qué? Así como mostré, el departamento de Paraguarí es el más interesante. ¿Por qué? Porque en un área muy pequeña tenemos diferentes tipos de rocas y la distancia en tiempo geológico es abismal. Tenemos de un precámbrico, pasamos al paleozoico y de ahí nos trasladamos prácticamente a principios del Cenozoico. Imagínense la riqueza que tenemos en ese lugar. Es impresionante, pero no solamente por la parte geológica, sino la parte cultural y gastronómica que pueden llegar a conocer los alumnos que están encerrados en la ciudad de Asunción y prácticamente interactúan muy poco con la naturaleza. Entonces, ese es el punto didáctico preferido, yo lo llamo así, punto didáctico, si bien estamos trabajando para que sean geositios, porque está contemplado también en un proyecto que tenemos con la Senatur de Geoparque, porque cada uno ya ejerce el turismo de forma independiente y simplemente nosotros estamos haciendo la gestión con las autoridades municipales para que puedan desarrollar un poquito más el área. Vi una pregunta ahí que decía cuántos alumnos egresan o terminan la carrera. Bueno, eso va variando también, ¿no? Hay años que son 4, 5, son pocos todavía, somos pocos, pero teniendo en cuenta lo que pasaba décadas atrás, que a veces se recibía 1 o 2 por año, creo que estamos avanzando bastante bien. Quiero aclarar también que tenemos otra realidad, si bien en otros países existe el servicio geológico y el riesgo sísmico, y eso le da
otra trascendencia a la profesión. En nuestro país no es el caso, por lo tanto, para nosotros es un logro importante que a medida que van pasando los años, van egresando más personas y le están dando mucho más valor que antes a la geociencia. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Vi una pregunta ahí que si se trabaja para la capacitación docente. Este año tengo programado prácticamente con 2 o 3 colegios capacitaciones, pero de forma virtual. Entonces sí, cómo no, nosotros estamos a full con ese tema y no vemos otra posibilidad que seguir avanzando. Esto ya no se detiene más y bueno, veremos hasta dónde llegamos. Por eso no tengo ni una conclusión en la presentación, porque esto no está cerrado, esto está abierto, esto va a seguir caminando. Y si bien podemos hacer algún proyecto educativo, todavía no está cerrado, no sabemos a dónde nos va a llevar este tema. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentadores, a todo el público en general. Nuevamente, por suerte, justo Diego pudo tener su internet en el horario exacto. Y no sé si está Roberto todavía, lo he visto por ahí. Si querés decir alguna palabra. Oi. Si querés decir algo. Fiquei muito feliz de poder ter participado também hoje das apresentações excelentes todas. E, bom, cada vez descobrimos atividades que estão acontecendo na América Latina sobre ensino de geociências em países que a gente nem sabia que estavam acontecendo. Então, é muito bom ver isso. É muito bom ver que estão tendo essas capacitações para professores, que estão tendo alunos que estão indo para o campo, guiados para geólogos, geólogas, que estão tendo novos estudos para interpretar a paisagem que temos ao nosso redor e para dar conta à curiosidade das pessoas, dos alunos. Então, eu fico feliz. Eu tenho certeza que os inscritos também nos cursos de Geologia em Assunção vão aumentando nos próximos anos com as atividades lindas que estão fazendo. E vamos continuando por esse caminho. Muitas graças a todas e todos. E bom trabalho. Muchas gracias, Roberto. Roberto es el presidente del IGEO a nivel internacional, del cual nosotros derivamos como la IGEO para quien no le conoce. Y María Julia, si podés presentar los próximos, les esperamos el próximo viernes. Por mi parte, muchísimas gracias a todos. Nuestro próximo webinar es el viernes 4 de septiembre y va a tratar sobre geopatrimonio y educación en Chile, Bolivia y Perú. Así que están todos invitados a la misma hora, 18 horas Argentina. Bueno, estén atentos que esta información va a ser difundida en breve. Muchas gracias. Hasta el viernes. Muchas gracias. Hasta el viernes. Les esperamos nuevamente. Saludos a toda la comunidad Geociencias. Nos vemos. Saludos a todos. Hasta el viernes que Saludos. viene. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Cuídense mucho.